En cierta ocasión una persona tenía su casa bastante, pero bastante deteriorada, casi que su vida corría peligro porque se podía caer esa casa. Fue intervenida por las autoridades de la ciudad. Sin embargo, antes de que los abogados ya habían entendido que lo iban a requerir, pero no sabían de qué manera, sin embargo, antes de que los abogados de esas autoridades de la ciudad llegaran a su casa a podérsela quitar, el hombre muy ágilmente, y lo pongo entre comillas, muy ágilmente trató de embellecer esa casa de manera exterior, hacerle unos pañetes, limpiarla, bueno, los ingenieros saben más de eso que yo, echarle su pintada para poder venderla antes de que lo requirieran las autoridades. Otra persona pasó por su casa y esta persona vio en venta esta casa y la compró a pesar de que sus propios amigos le dijeron que no la comprara porque esa casa se estaba cayendo. Pero el punto es que esta persona que compró la casa era un funcionario público de la ciudad. Él sabía lo que estaba comprando. Tenía un contexto superior al dueño de la casa y a sus propios amigos. Porque pronto harían una carretera que la ciudad necesitaba por ese lugar y seguro las autoridades locales tenían que ofertar dicho bien. ¿Ha pasado en esta ciudad? Preguntémosle a la calle Murillo. Esta historia ficticia nos ayuda a ver un poco lo que viene pasando en el libro del profeta Jeremías. El pueblo de Judá está cautivo en Babilonia en estos momentos y ellos comienzan a hacerse sus bienes, a prosperar, sus casas, a tener hijos, a dar en casamiento a sus hijas, a que sus hijos se casen, a crecer como comunidad, a pesar de que los falsos profetas que les decían que eso no iba a durar mucho, seguían insistiendo en eso. El profeta Jeremías tenía mayor contexto que aquellos pseudo profetas que todo lo querían era por la vía de la facilidad, a pesar de que estaban cautivos, era por el propio pecado de ellos y del pueblo. El Señor en este capítulo le dice a Jeremías que escriba un libro con todo lo que te he hablado y además porque vienen días en donde mi pueblo será restaurado, le dice el Señor a Jeremías. Y en esta ocasión no está hablando solo de Judá, sino también de Israel, que estaba cautivo por Asiria, ¿verdad? Y la promesa de restauración va acompañada con volverlos a llevar a la tierra que Dios dio a sus padres y que esa tierra sería de ellos, la poseerían una vez más. Ese vienen días es bastante escatológico por el contexto inmediato de lo que Dios le dice a Jeremías. Si bien apunta a la liberación del pueblo en manos de Babilonia y de Asiria y de todos los que los han esclavizado hasta el momento, apunta al superior momento donde la liberación sería absolutamente total. Es un pueblo que ha sido golpeado, que ha sido vituperado, que lo han tratado de exterminar, ha sido esclavizado, ha sido menospreciado y ha sido desechado, como dice más adelante este mismo texto. Pero que Dios ha estado a cargo del pasado, del presente y cuanto más del futuro del pueblo de Judá y de Israel. Por eso he titulado este sermón Desechados por el mundo, porque de allí es de donde Dios salva a su pueblo siempre y está en manos del pueblo este mensaje donde está todo el contexto y tiene mejor información el cual debe traer esperanza en medio de dicho desecho. Pero no solo salva, sino que Dios también sana a su pueblo en medio del desecho que el mundo hace a los que son sus hijos e hijas de Dios. Por eso mi tesis para ustedes en esta mañana es: un creyente es desechado y despreciado por el mundo. Es sencilla. Un creyente es
desechado y despreciado por el mundo. Si tú dices ser creyente hoy aquí en este lugar, de alguna manera tú eres desechado y despreciado por aquel que odia a aquel que te ha salvado. Eso tiene que venir de manera natural. Noten lo que sigue diciendo el capítulo 30, el cual he encabezado en este punto, desechado por el mundo de donde el Señor nos ha salvado. Noten el versículo 4 en adelante. Estas son las palabras que el Señor habló acerca de Israel y de Judá. Porque así dice el Señor, he oído voces de terror, de pánico y no de paz. Pregunten ahora y vean si el varón da a luz. ¿Por qué veo a todos los hombres con las manos sobre sus caderas como mujer de parto? ¿Y por qué se han puesto pálidos todos los rostros? ¡Ay! Porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Dios le dice a Jeremías acerca de Jacob, que es Israel y Judá, que ha oído voces de terror, voces de pánico y no de paz. El Señor prometió visitarlos, recuerden el capítulo 29, los versículos 10 y 11, el Señor prometió visitarlos cuando se cumplieran ¿cuántos años? 70. Escucha el clamor de su pueblo en medio de la esclavitud del pueblo de Babilonia y también incluso de allá de Asiria. Es tanto el terror y el pánico que Dios se lo ilustra como si los hombres, los más fuertes, que se supone que son los más fuertes, estuvieran como mujer de parto. Es una ilustración. Algo de lo que nosotros como iglesia hemos sido testigos es de la cosecha, de verdad, que nos ha dado el Señor de hijos en este año. 8 meses, 8 hijos. ¿Hay algunos ocultos aquí? No lo sé. Quisiera yo. Obviamente en el contexto del matrimonio, ¿no? Tengo que aclararlo. O sea, no debería aclararlo, pero Y hemos sido de verdad bien testigos. Aquí ninguno, alguien que en su vida podría decir, yo no sé lo que es una mujer embarazada, aquí se le quitó eso. Aquí se le quitó eso. De verdad, qué tremenda bendición. Pero en medio de esa bendición existe una promesa de Dios en Génesis capítulo 3, ¿verdad? En donde a la mujer se le prometió que sufriría dolores de parto. Hoy por hoy las clínicas quieren hacer cesáreas, unas con mayor éxito que las otras. Pero siempre he sabido, y eso yo no te lo puedo testificar de primera mano, porque evidentemente nunca he quedado embarazado y nunca quedaré embarazado, pero siempre lo he sabido, por otras, sobre todo mujeres, que el parto natural, la ventaja que tiene, es que pronto puede la madre levantarse y hacer sus actividades normales, pero en el momento del parto, en esa trayectoria entre el 1 y el 10, que no sé cómo se llama eso, que es un dolor increíble, increíblemente doloroso. O sea, es un momento de parto, dolores incansables, tal vez temores por morir, desprendimientos, desgarres, al parecer son dolores fuertes que generan pánico en ellas y hasta los que están alrededor. Por eso, hermanas, ustedes sí que son fuertes en serio. A mí me da una fiebre, me perdieron. Es increíble. Pero muchos de los hombres nos jactamos, ¿no? Fuertes. Yo levanto tantos kilos. Y ve a su esposa parir y se desmaya. Bueno, hermanos, así estaban los hombres del pueblo de Israel y de Judá en medio del cautiverio por estos dos imperios monstruosos como lo son Asiria y Babilonia. Estaban pálidos del temor y la angustia, estaban como mujer de parto con sus manos puestas en las caderas. Se confluyen el dolor del parto, pero también las manos de los hombres en las caderas como símbolo de que no pueden hacer nada allí. Están así, no puedo hacer nada. No hay nada que hacer. El Señor les promete que será un tiempo de terror y que no ha habido otro igual en el pasado. Sin embargo,
deja la esperanza puesta allí, mas de ellos será librado. No hay paz para ellos porque Dios es su paz. En medio de un momento de angustia y dolor, el Señor vendrá al rescate. Wow. Pero ¿de qué manera el Señor viene al rescate? Noten lo que dice el versículo 8 en adelante. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, quebraré el yugo de su cuello y romperé sus coyundas, y extranjeros no lo esclavizarán más, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey. ¿Cómo así? A quien yo levantaré para ellos. David, ¿qué hace David aquí? Si David ya murió hace años. Así que tú no temas, Jacob, siervo mío. ¿A quién le dijo siervo la anterior vez? A Nabucodonosor. Así que tú no temas, Jacob, siervo mío, declara el Señor, ni te atemorices, Israel, porque te salvaré del lugar remoto y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio, y volverá Jacob y estará tranquilo y seguro, y nadie lo atemorizará, porque yo estoy contigo, declara el Señor. ¿Para qué? Para salvarte, pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. De ninguna manera. Ese yugo que Asiria y Babilonia tenían sobre Israel y Judá sería quebrado porque era un yugo frágil delante del poder de Dios. Era un yugo momentáneo, era algo que pasaría por algunos años. El Señor los pasaría por el fuego para prepararlos y mostrarles que por causa de su propia iniquidad estaban pasando lo que estaban pasando. Pero Él quebraría dicho yugo porque la realidad es que ellos debían servir a Dios, al cual pertenecían, y a David su rey, a quien Dios levantaría para ellos. Y la referencia de David acá no es al rey que ya sabemos que en esta época, ya parados aquí, 700 años antes de Cristo, ya David había muerto, ¿verdad? De hecho, cuando David vivía, el reino aún no se había dividido, ¿cierto que sí? Aquí ya estaban divididos, Israel por un lado, Judá por otro, Israel sometida por Asiria, Judá sometida por Babilonia. La referencia del rey David no es que el Señor lo resucitaría. La referencia que hace el rey David tiene que ver con su descendiente, un descendiente de David. Hay que tener un poco de cuidado acá también, porque podría ser apresurado hacer esto solo en un cumplimiento mesiánico, lo cual ese cumplimiento está bien hacerlo porque es el perfecto Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero también podríamos tener un cumplimiento parcial en algún rey o gobernante que Dios levantaría del mismo linaje de David. Porque en el versículo 21 el Señor les pondrá un gobernante que se acerque a Él para que sean bien gobernados. Así que debemos tener cuidado. Entonces podríamos tener un cumplimiento parcial, pero también evidentemente un cumplimiento mesiánico y total, quien al fin y al cabo era lo que el pueblo de Israel y de Judá necesitaba, el cumplimiento en Cristo, ¿verdad? El Señor trae la paz que este pueblo ya no tenía, demandándoles, y mira lo que les demanda, que no teman y que no se dejen abatir, porque Dios los sacará de allá y del lugar donde se encuentren toda su gente para que habiten en la tierra que Él les dio a sus padres, donde tendrán esa paz y tranquilidad que realmente este pueblo necesita. En resumen, lo que Dios dice es, yo los voy a salvar. Y es increíble. ¿Qué dijo en el capítulo 29 Dios a su pueblo? Hagan, críen, tengan hijos. Háganlo, que yo los voy a visitar. Yo los visitaré cuando se cumplan los 70 años. Y aquí les está afirmando, no se preocupen, yo los voy a salvar. Pero Dios es un Dios justo y no dejará sin justicia a su propio pueblo. A las naciones las destruirá, pero a su pueblo los disciplinará con justicia, porque Él no puede dejar el pecado sin paga.
No puede pasar por alto sin que alguien pague por la transgresión de la ley que Dios les había dado. Hablando de la ley ahorita, esta es la ley que Dios les había dado. ¿Cuál ley? La ley antigua, la del antiguo pacto. Aquí estamos vigentes en el antiguo pacto. Y esa ley en Deuteronomio dice, si técnicamente, parafraseando, dice, si te portas bien tendrás bendiciones, si te portas mal tendrás disciplina. Técnicamente era eso. Porque no estaban, ¿qué? Rodolfo lo dijo muy ilustrativamente de una mejor manera. No tenían las pilas. Si te portas bien, tendrás bendiciones. Si te portas mal, tendrás maldiciones. Y eso es lo que ha venido pasando en todo el Antiguo Testamento. Los israelitas se portaban bien, bendiciones, el pueblo. Los israelitas se portaban mal, maldición para el pueblo. Eso es lo que ha pasado en todo el Antiguo Testamento. Serían disciplinados con justicia porque Dios no los puede dejar sin castigo. Dios a quien ama disciplina y azota a quien tiene por hijo. Entonces, si bien puede ser doloroso para este pueblo, dicho castigo justo es bueno para ellos porque el que los azota es quien verdaderamente los ama. Fueron despreciados por todas las naciones, pero Dios aún va al rescate de su pueblo a pesar de su insistente infidelidad. Ese linaje davídico que más tarde podría ser un rey o un gobernante que mientras llegaba el verdadero rey, el que nos salvó a nosotros y a todos los que creyeron en la promesa que Dios le dio a hombres y mujeres de su pueblo en el antiguo pacto. Ese linaje llegó 700 años después de toda esta historia para poder salvar lo que estaba perdido, para poder salvar lo desechado del mundo. Así que nosotros, al igual que aquel hombre que compró la casa, sabiendo el contexto, tenemos certeza de esto hoy, que estos hombres y mujeres cautivos no tenían ni verían lo que nosotros estamos viendo hoy. Nosotros somos mayormente privilegiados al tener al verdadero Israel y su bendita palabra para poder tener esa verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. A ese que nos salvó a pesar de estar en un mundo donde le despreciábamos, donde no queríamos nada con Él, donde nuestro deleite era pecar y pecar, donde éramos viles por todos. A pesar de que Dios sabía todo esto de antemano de nosotros, aún así determinó salvarnos en Cristo. Noten lo que dice el profeta Isaías, que lo dice mejor que yo. Isaías 53, versículo 3. Hermano, yo quiero que mediten en este texto. Todo el mundo se puede saber Isaías de memoria. Isaías 53. Versículo 3 dice, fue despreciado y desechado de los hombres. ¿A quién está hablando Isaías aquí? ¿A quién? Al pueblo, ¿verdad? De Israel. ¿Y de quién está hablando Isaías acá? Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Nuestro Señor Jesucristo sabía que sería desechado por este mundo que amó para venir a salvar lo que se había perdido. Sin embargo, no le importó padecer el desecho de los hombres para la gloria de su Padre y la salvación de aquellos que lo desechamos. Un mundo que nos desecha y nosotros desechando a aquel que venía a salvar al mundo. Muchos en este lugar pueden sentir, igual que este pueblo, temor o pánico por cualquier circunstancia. Tal vez no tienes paz, sino que padeces como mujer en trabajo de parto. No te quedes quieto con los brazos en tus caderas, más bien corre al Salvador que te trae verdadera paz más allá de lo que puedes padecer. Él conoce tu flaqueza, Él conoce tu debilidad, Él conoce el mundo que te desecha porque Él padeció todo esto para que nosotros ahora tuviéramos verdadera paz en Él. Él se dispuso a vivir esto para que nosotros pudiéramos vivir eternamente con Él. Hermanos, el Señor no nos ha salvado. El Señor nos ha salvado. Debemos celebrar la victoria. Nos reunimos en este lugar porque glorificamos a Cristo, porque ha resucitado. Y si Él ha resucitado, entonces resucitaremos con Él en el día postrero.
Que nunca se nos olvide de dónde nos ha sacado el Señor. Que nunca se nos olvide por qué tomaste algún día la decisión de ir a las aguas a bautizarte, a morir con ella, a levantarte con Él. Que nunca se te olvide eso. Que nunca se nos olvide cómo era tu vida y la mía el día que el Señor nos rescató. Estábamos caminando por sendas oscurecidas. Estábamos andando en tinieblas, pero Él nos trajo a su luz admirable. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Cristo. Fuimos desechados por este mundo, pero Él nos ha salvado. Recuerda ese día en que te salvó y mírate ahora. ¿Tú te acuerdas el día en que el Señor te salvó? Tal vez el día exacto no lo recuerdas, pero de pronto un periodo, por ahí pasó algo. Y mírate ahora. Él no deja a ninguno igual. Él no solo nos salva, sino que comienza una transformación en nosotros y parte de esa transformación es curar, sanar, restaurar. Es eso lo que nos lleva al segundo encabezado, desechados del mundo de donde el Señor nos ha sanado. Versículos 12 en adelante dice así, porque así dice el Señor, incurable es tu quebranto y grave tu herida. No hay quien defienda tu causa, no hay cura para tu llaga, no hay mejoría para ti. Todos tus amantes te han olvidado, ya no te buscan porque con heridas de enemigo te han herido, con castigo de hombre cruel por lo grande de tu iniquidad y lo numeroso de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebranto? Tu dolor es incurable, por lo grande de tu iniquidad y lo numeroso de tus pecados te he hecho esto. Lo primero que hace el Señor hasta aquí es decirle a Jeremías el estado de salud físico y espiritual de Israel y de Judá. Incurable. Incurable. Grave la herida que te han hecho, no tienes defensor alguno, tienes una llaga que no tiene cura, definitivamente no tiene mejoría. El estado como se encuentran estos pueblos de Israel y Judá es lamentable, es una situación deplorable, detestable, no se puede empeorar más de lo que ya están. Con todos los que estos pueblos le fueron infiel al Señor, con todos sus amantes padeció, porque sus amantes las olvidaron, ya no las buscan. El Señor ilustra la situación como cual amante de un hombre que la abandona porque ya no le sirve para nada. Ya la exprimió, ya la maltrató, le sacó lo bueno que tenía y ahora la abandona y no la defiende ni siquiera. Eso fue lo que sus amantes hicieron con Judá y con Israel. Esos amantes trataron con crueldad a estos pueblos por causa del pecado de su infidelidad y no quedarse con el esposo que le trataba tiernamente, con paciencia, con amor, que a pesar de sus iniquidades, siempre ese esposo, el Padre, el Dios Todopoderoso, estaba allí con ellos. Hermanos, pero el Señor no está hablándole a matrimonios, sino a su pueblo, y a su vez a nosotros. Así que no pienses en matrimonios, piensa en que así estabas cuando el Señor te salvó. Esa era tu condición y la mía. Así nos encontró el Señor, maltratados, abandonados, desechados, menospreciados. Y todo esto a causa de nuestro pecado. Pero miren cómo trata el Señor a su pueblo infiel. En vez de darle infierno inmediatamente, noten lo que dicen los versículos 16 en adelante. Por tanto, todos los que te devoran serán devorados. Y todos tus adversarios, todos ellos, irán al cautiverio. Todos los que te saquean serán saqueados. Y a todos los que te despojan, los daré al despojo. ¿Saben por qué? Dice el Señor. Porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Porque te han llamado la desechada diciendo, esta es Sión, nadie se preocupa por ella. Así dice el Señor, restauraré el bienestar de las tiendas de Jacob y tendré misericordia de sus moradas. La ciudad será reedificada sobre sus ruinas y el palacio se asentará como estaba. Saldrá de ellos el canto de acción de gracias y la voz de los que se divierten. Los multiplicaré y no disminuirán. Los honraré y no serán
despreciados. En primer lugar, el esposo fiel redimirá a su esposa infiel. Y sumado a eso, sumará venganza de quienes han hecho afrenta a su esposa, a esos quienes la han avergonzado, deshonrado de dignidad. Los devorará, irán al cautiverio, los saqueará, los despojará. Los que te han afrentado, de la misma manera serán avergonzados y deshonrados por el esposo, quien es Dios. Y esas heridas, llagas, afrentas y demás padecimientos sufridos serán suplantados, hermanos queridos, por el tierno y amoroso cuidado del esposo que le devolverá la salud y sanará de las heridas a su infiel esposa. Porque aquella que ha sido y llamada desechada será cautivada en su corazón por el amor de Dios. Restaurará el bienestar de su pueblo, los volverá a su morada donde habitaban, y la ciudad será reedificada sobre las ruinas que Asiria y Babilonia habían dejado. Será asentada la ciudad nuevamente, el palacio del rey será restablecido, y solo del pueblo saldrán cánticos de acción de gracias. Serán multiplicados y nunca más serán despreciados, como ya lo habían hecho. Al ver este texto, hermanos, si no tuviera la imaginación de irme hasta hace 2700 años que ocurrió esto, indudablemente solo pensaría en mí, en lo que era cuando Dios me salvó en Cristo. Pero su tierno amor no me dejó como era, sino que a pesar de lo que era, me amó y me restauró, me sanó, me redimió completamente. No hay ninguna parte de nosotros, los que estamos en Cristo, que no haya sido redimido y por lo tanto sanado con el tierno amor de Dios en Cristo, que nos ha restaurado progresivamente para Él. Él no nos ha sanado, amados hermanos, para seguirle siendo infiel, no. Él nos ha salvado y nos ha sanado, es para glorificarle a Él. No hay manera de que digamos que somos de Cristo y que nosotros no queramos, a pesar de la lucha con nuestra carne, glorificar al Cristo que nos salvó. No hay ninguna manera. Así que no te creas que por venir cada domingo aquí, tú eres salvo. Eso no te hace salvo. Eso lo hace un creyente, pero no es lo que te salva. Porque de nada sirve que venga los domingos aquí fielmente si de lunes a sábado le eres infiel al Señor constantemente. Yo no te voy a generar falsas expectativas, amigo que estás aquí. No glorificaría al Señor si yo te dejo ir creyéndote que de lunes a sábado tú puedes hacer lo que bien se te dé la gana y el domingo venir a ajustar cuentas y decir, Señor, aquí estoy, perdóname. No te deleites en tu pecado. Que Él a quien salva no lo deja igual. Hermanos, noten lo que dice Pablo a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 26 al 31. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo, hermanos. Si tú estás en Cristo, tú eras lo necio, tú eras lo débil, tú eras lo vil y despreciado de este mundo, para que no te jactaras de nada, sino que más bien pudieras gloriarte en el Señor nada más. Al igual que el pueblo de Israel y Judá, el Señor no vio nada especial en ti ni en mí. No hay nada especial, no había nada que lo moviera a salvarnos. Él no me vio a mí y dijo, Él se merece ser salvado. ¡Qué hombre tan moral! ¿Cómo paga su servicio? ¿Cómo ama a su esposa? ¿Cómo ama a sus hijos? No, nada de eso nos ha salvado, hermanos. Nada, nada. No es que tú siempre has sido bueno. No, la Biblia dice que nosotros éramos malos.
No hay ninguno bueno sino solo Dios. Nada de lo que tú eras movió al Señor, solo su ternura, su dulzura, su amor, su misericordia fue lo que lo movió a salvarnos y a sanarnos. No había nada que tú y yo pudiéramos hacer, sino solamente lo que hizo Cristo en la cruz. Su amor, su dulzura, su ternura, su bondad, su compasión por nosotros fue lo que lo movió a ir a pagar al Calvario, hermanos. Nada más eso. El pueblo de Israel deseaba regresar a su tierra donde fluía leche y miel. Miren lo que dice el versículo 20 en adelante. Y serán sus hijos como antes. Su congregación delante de mí será confirmada y castigaré a todos sus opresores. Uno de ellos será su guía, de en medio de ellos saldrá su gobernante. Lo haré acercarse y él se llegará a mí, porque ¿quién se atrevería a arriesgar su vida para llegarse a mí? Declara el Señor. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. La tempestad del Señor ha salido con furor, una tempestad devastadora descargará sobre la cabeza de los malvados. La ardiente ira del Señor no se aplacará hasta que haya hecho y cumplido los propósitos de su corazón. En los postreros días ustedes entenderán esto. Y ahí es cuando termina el versículo 1 del capítulo 31. En aquel tiempo, declara el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Las cosas serán como antes. La congregación será confirmada. Tendrán una guía que será aprobado por mí, dice el Señor. Y termina con la declaración que todo hijo de Dios desearía escuchar de la boca de Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero nosotros, hermanos, algún día, cuando la noche caiga, cuando todo termine de este lado de la eternidad, tendremos el abrazo de nuestro fuerte Redentor. Ya no necesitaremos un gobernante porque tendremos al Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo, gobernando nuestras vidas perfectas. Ya no tendremos una lágrima más, ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más dolor de parto para ninguno, hermanos. Así como vendrá el juicio para aquellos que despreciaron a Cristo en su vida temporal, y por lo tanto la condenación eterna, nosotros, los desechados por el mundo, pero salvados y sanados por Dios en Cristo, tendremos a nuestro amante Redentor eternamente y para siempre. Nosotros como hijos de Dios debemos desear ese momento único cuando el Señor delante de nosotros nos exprese que entremos al reino suyo. Entonces, dice Juan, allá en Patmos, finalizando el libro de Apocalipsis, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Los de Israel y Judá tal vez estaban como el vendedor que medio arregló la casa para venderla antes que las autoridades se la quitaran. Ellos no entendían todo esto, dice el Señor, pero a Dios no tenían que entenderlo, solo le tenían que creer. Pero nosotros estamos como aquel que conoce cada detalle porque tenemos la revelación completa y esperamos con ansias el día en que estaremos con Cristo. Pero mientras eso pasa, hermano, el Señor sigue sanando heridas. El Señor sigue sanando dolores. El Señor sigue sanando maltratos. El Señor sigue embelleciendo a su novia para las bodas del Cordero. Así que, hermanos, nosotros que éramos de lo vil y menospreciado, el Señor nos ha salvado y nos ha sanado. Gózate en victoria en tu Señor, porque no hay nada ni nadie que te arrebate de su mano. No hay ningún dolor, no hay ninguna aflicción, no hay nada, hermano, hermana que estás aquí. Yo no sé qué estás padeciendo, no sé qué problema tienes tú, pero si tú estás en Cristo, nada te va a arrebatar de su mano, porque ya Él pagó por ti en la cruz del Calvario y eso es suficiente para el Padre. Él se gloría en su Hijo y su Hijo se gloría en el Padre, y nosotros somos beneficiados de esa realidad y no hay
nada, escucha bien, hermano, nada te separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Repítete eso cuando estés en pecado. Nada me separará del Señor. Cuando tu corazón te defraude, nada me va a separar de mi Dios. Cuando tu corazón falle una vez más, te acuerdes del dolor, de la herida, de eso que no has sanado, nada me va a separar del amor de Cristo. Porque Él lo hizo por mí en la cruz. No se trata de que tú lo entiendas, solamente se trata de que tú lo creas. Nada más. Y tú, amigo que estás en este lugar, déjame preguntarte algo nada más. ¿Deseas que te deseche el mundo o que te deseche Dios? Nosotros fuimos desechados del mundo. Somos desechados del mundo. Y seremos hasta el final desechados por el mundo. Porque nuestro reino no es este reino. Pero tú, amigo que estás aquí, no conoces a Cristo. ¿Tú quieres ser desechado del mundo? ¿O por el mundo o desechado por Dios? Y aunque tú no lo creas, amigo, tu alma está sedienta de Dios. Tu alma fue creada por alguien que tu alma necesita. Has vivido hasta hoy desechando a Dios, pero deseo que tu alma clame como el ciervo anhela las corrientes de agua para beber. Que así suspire por Dios tu alma como ese siervo. Amigo, Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, aún el tuyo. Su gracia es mayor a tus pecados. Tienes esperanza solo en Cristo. Corre a Él, ve a Él. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Busca del Señor, amigo. Búscalo. Él sigue salvando porque no ha regresado y hoy puede ser tu día. Así que, amigo, corre a Cristo y no seas como ese que embelleció su casa externamente para poderla vender. No, tú necesitas un cambio de corazón y eso solo lo puede hacer el Señor. Él se deleita en salvar y los ángeles se gozan de lo que Cristo hace con personas como tú y como yo. Ellos anhelan, los ángeles anhelan ver qué es lo que Cristo hace aquí. Es un pueblo perdido, que no tenía esperanza, como tú y como yo, y que Él nos ha salvado. Bendito sea el Cristo. No sigas deleitándote en el desprecio que el mundo te ofrece, sino que puedas más bien ser salvado y sanado por el Señor, para que aquel día que regrese en gloria, tú tengas una verdadera y certera esperanza. ¿En dónde estás colocando tu esperanza hoy? Morirá algún día contigo. Si tú tienes tu esperanza en tu trabajo, cuando tú mueras va a morir contigo. Si tú tienes tu esperanza en tu salario, cuando tú mueras va a morir contigo. Si tú tienes esperanza con tu dinero, puedes ser el más rico en este lugar, eso va a morir y de hecho ni siquiera va a morir, va a aprovechar lo otro porque ya tú te moriste. Ahí donde tú estás colocando tu esperanza, eso va a morir el día que tú mueras. Mientras que Cristo venció la muerte y por eso viviremos con Él los que hemos creído en nuestro Señor. Él es eterno, tu esperanza es fugaz. Él es el dueño de todo, aún de tu vida, y solo pasará contigo lo que Él quiera que pase. Aférrate a Él, amigo, y busca del Señor urgentemente para tu vida. Que sea el Señor quien bendiga su palabra. Amén.